Amigos del Bache, ¿cómo están? Qué placer saludarles. Yo soy Lando Aguilera y como siempre, pues agradecer que nos acompañen en un programa más, como siempre todos los miércoles, aquí a través de Gente IQ. Y hoy, pues, gustosísimo de que recibamos a un personaje que sin duda alguna va a tener mucho que aportarle a El Bache, pero antes, don Oscar Rodríguez, buenas tardes. ¿Cómo que Rodríguez? Don Oscar. No, empezamos Don Oscar, mal. perdón. ¿Cómo está, caballero? Bien, ¿usted, Yo lo veo licenciado? diferente. Sí. Es que hoy me peiné, Eso Oscar. era. Oscar, hoy me peinaron, entonces, igual que el invitado que tenemos hoy. Totalmente, se peinó ese bien, ¿verdad que sí? Totalmente. Es que presentarlo creo que se queda corto. José es una de las instituciones de la radio en Costa Rica, tiene 44 años de estar en esto, o sea, un poquito, o sea, ni la edad que tengo yo. O sea, ha estado en Radio Cadena Fundación, estuvo en Radio Centro con don Jorge, o sea, trabajando mucho de la mano. Posteriormente pasó a 89 ya, Radio Punta Arenas, y volvió a sus inicios en Centro. Conoce a toda la farándula nacional, artistas. José es todo un personaje, y a uno le decía, mira, ya fuiste donde José Bustos, ande el negro. O sea, un personaje total. José, gracias por aceptar la invitación de estar acá, y para nosotros y para nuestros oyentes es un verdadero placer tenerte acá. El gusto es mío estar acá con ustedes, con la gente joven, y gustoso de compartir, bueno, un poco de la experiencia que he vivido en este mundo de la radio, que es tan bonito, tan bonito. Sí. Yo ahora le decía a Oscar fuera de micrófonos que yo le doy gracias a Dios de estar en la radio, porque es algo que siempre soñé desde pequeño. Y se me dio la oportunidad, y yo creo que me sacan con los pies para adelante, ¿verdad? Porque es lo que más amo. Bueno, y empecemos entonces por ahí, por el principio. Claro. ¿Cómo es, José, que inicias en la radio? ¿Cómo es que te enamoras de la radio? ¿Cómo inicias? Me dices que desde muy pequeño estabas enamorado de la radio, y hablemos un poquito de tus inicios en esto. Yo vengo de la zona sur. Yo vengo de lo sur? que es Palmar Sur, Okay. de Finca 12, Palmar Sur. En mi cuarto estaba yendo siempre de póster, de artistas, siempre escuchando la radio. Mi papá en aquel momento tenía un radio que tenía 5 bandas, entonces tenía onda corta, onda larga, AM, FM, tenían todas. Todo. Entonces escuchábamos a veces emisoras de Colombia. ¿En serio? De Radio Bucaramanga de Colombia, escuchábamos emisoras, una Radio Martí de Cuba, escuchábamos Radio Corporación de Nicaragua, escuchábamos un montón de emisoras que se transmitían en onda corta. Entonces llegaban, y en la noche sobre todo sonaba muy lindo, sonaba muy bonito, y uno pasaba escuchando de la radio. Desde ese momento yo quería saber cómo era que se hacía la radio. Llego a San José a terminar el bachillerato, donde una tía en San Pedro y Montes de Oca, en Barrio Pinto. Y un día, yo estudiaba en la noche, y un día mi hermano menor, hablando ahí en la habitación, me dice, mi hermanillo, vieras que conocí un lugar donde se ve una emisora donde están trabajando. Esa era Radio Centro, cuando estaba en la Avenida 4, de lo que era la Prensa Libre, que ahora es Grupo Extra, 50 metros al oeste, que también estuvo Radio Mega. Correcto, sí. En esa misma ventana. Entonces, el sábado siguiente nos fuimos a ver la emisora. ¿En serio? Donde quedaba. Resulta ser que había una venta de discos a la par, una discoteca. Sí. Una venta de discos. Entonces, los sábados, Radio Centro presentaba artistas nacionales. Entonces, llegamos a la transmisión, estaban los Ixos, por cierto, nos quedamos viendo los Ixos, termina la presentación de los Ixos, y ya saludo yo a don Jorge. Todo bien, todo tranquilo, nada más lo conocí. Sigo yendo todos los sábados iba a disfrutar del programa, a ver los muchachos en la cabina, ahí por la ventana, a verlos trabajando. Digo, y algún día estoy ahí, algún día voy a estar ahí. Y por esas cosas de la vida, un esposo de una prima, él trabajaba en un barco, y se fue, venía de Colombia. En aquel entonces, no sé si ustedes se acuerdan, ustedes están muy jóvenes, habían 2 orquestas muy fuertes en Venezuela, que era la Villos Caracas Boy, claro, la recordamos. y los melódicos de Renato Capriles. Esa tal no, vez no se acuerdan. Sí. Y entonces se muere un cantante de los melódicos de Renato Capriles, que se llamaba Víctor Piñero, ¿verdad?
resulta ser que otra agrupación venezolana que se llama Emir Boscan y los Tomasinos le hace un homenaje a Víctor Piñero, porque tenía mucha trayectoria este cantante. Y ese homenaje lo trae en disco el esposo de la prima. Sí. Llega a la casa con los discos y entonces, mira lo que ven, está calentito, está sonando mucho en Colombia, que esto que lo otro. Yo le pedí un disco para traerlo a Radio Centro. Me esperé que terminara otra vez la presentación del grupo que estaba ese día. Sí. Y espero a don Jorge y le doy el disco. Digo, me lo trajo el esposo de mi prima de Colombia, no sé qué, no sé cuánto. Ya le contaste la Yo historia. lo que quería era la puerta para entrar. Sí, vos buscando. El disco me sirvió para entrar, sí, claro. Y entonces, ya don Jorge lo ve, lo escucha, me dice, está bonito, está bonito. Claro, Víctor Piñero en ese momento era un artista de moda. Y en eso, el otro sábado llego y me dice, ¿a usted le gustaría trabajar en la radio? No. Y hasta que me hicieron los ojitos así. Claro. Le digo yo, claro. Y entonces ya me dijo que viniera a practicar. Ya llego yo a practicar. Oiga, viera qué bonito que es contar estas anécdotas, porque ahora hacer radio, dice uno, es tan fácil, es tan sencillo, pero uno que hizo radio con las uñas, Ajá. porque con las uñas se hizo radio, para comenzar a practicar lo que era controles, Sí. lo que es conocer lo que es la radio, todo, había que copiar toda la discoteca en un cuaderno. En un cuaderno, disco a disco, todas las canciones había que apuntarlas para saber uno dónde estaban las canciones, ¿verdad? Saber uno qué había, porque el día de mañana, y obviamente que usted copiando y viendo, Claro. se le queda más. Sí, aprende. ¿Ok? Entonces, me tocó copiar toda la discoteca. Wow, imagínese. Toda la discoteca. ¿Cuánto duraste en eso, José? Semanas, Imagínese meses. que... No. Imagínate. Yo creo que duré como un mes copiando Sí, toda, sí, claro, es porque que yo no imagínate. llegaba nada más que ratos en la noche. Sí. Y entonces, sí, duré como un mes más o menos. Y después ya me decían, bueno, aquí va este tornamesa, aquí va el otro tornamesa, aquí van las cartucheras, en este canal, en este otro canal. Sí, Y aprendiendo así fui controles. aprendiendo poco a poco, ¿verdad? El primer día que me senté en la consola. El susto. El primer día que me El senté ahí. susto, no me digan, José. No, El susto, a mí los me nervios. temblaban las piernas, me temblaba todo. Las canciones se me iban rapidísimo. Sí, claro. Es algo Y usted dice- que la gente dice, pero ¿cómo? Es tan difícil. No, es que son los nervios. Son los que nervios, lo matan los a nervios, sí, uno, los ¿verdad? nervios, totalmente. Entonces, había que alistar el disco de 45, que no es ahora como buscar una canción y ponerla ahí en el playlist, no. Había que buscarla, alistarlo, lo que llaman monitorear. Sí, bonito, Que es darle la escucharla. vuelta donde comienza Ajá. la canción, se devuelve un toquecito para después darle Sí, el para play, no- que ya tiene- para no arrastrarla. para que no arrastre, no comience a dar vueltas, sí, no se haya no comience a dar arrastrado, vueltas y qué después bueno eso. suena, ¿verdad? Que suene no, había que alistarla. había que Entonces prepararla. había que alistarla. Había que alistar los comerciales, que Sí, eran claro. en cartuchos. Había que atender llamadas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, estaba en eso, buscando canción, alistando comerciales, recibiendo llamadas, apuntando saludos. Sí, claro. Era el tiempo se le iba a ¿Hiciste uno de- locución también, José? O sea, ¿iniciaste haciendo locución? ¿O solamente- Hice locución muy poco y en realidad lo que hacía era presentar, despedir la canción y dar la hora, Ok. prácticamente, era lo que hacía. Eso era lo que más nos dejaban porque la voz oficial era don Jorge Sí. y esa sí era como la oportunidad que nos estaban dando en ese momento. Ah, qué bonito. Y qué claro, bonito la los oportunidad. primeros días era también otro. ¿Y de qué horas a qué horas estabas, José? Yo trabajé de 6 de la mañana a 10 y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Qué bueno. Y hay algo bonito de esto. Ujú. Sí. Yo salía a las 6 de la tarde y adivinen qué hacía. ¿Qué hacías? ¿Ah? Me iba para el estudio de grabación que quedaba en la segunda planta Ajá. Sí. a aprender. Ah, qué bonito. Ahí aprendí mucho de producción. Ah, Y resulta que se va el señor del estudio de grabación, que era un hermano de don Jorge, se fue a poner su propia empresa. ujú. Ujú. Y entonces, ¿a quién le dieron la oportunidad? A vos. Obviamente, ¿por qué? Porque ya pasaba fue- así, la fue, no el aprendido. fue el único que se preocupó en aprender a trabajar el estudio de grabación. Don Jorge me enseñó lo que era la ecualización. El hermano don Jorge, don Roberto, me enseñó a soldar los cables cuando se dañaban. Sí, Esto sí, se hay que hace así, repararlo. esto se hace así. Y entonces, de ellos son mis padres en la radio. De ellos viviré siempre agradecido, Agradecido.
con don Roberto Hernández, con don Jorge Hernández, cada uno en su campo me fueron enseñando cosas de la radio y eso nunca lo voy a olvidar. Y en ese tiempo se grababa en cinta abierta en el estudio. Por ahí traje una De cinta hecho, abierta. José nos trajo un regalo sí, Para vea, compartirlo. para que traje. la conozcan, Vean lo que porque traje. trajiste una cinta abierta, qué bonito, sí, porque Vean eso no esto. se ve todo el tiempo. No. Claro. Esa Esta es una cinta ahí abierta está. donde grabamos los comerciales. Si el locutor se equivocaba o algo, se ¿Qué se repetía, hacía? Ajá. Se se debe hacer. repetía y después con una cuchilla y una barrita Sí, que sí, había, correcto. yo editaba. Sí, se editaba, se marcaba, Se llamaba, marcaba sí, donde iba. Había un lápiz como de cera. Sí, correcto. Uno Ajá. marcaba y ahí cortaba. Entonces se equivocaba aquí, cortaban, botaba el pedacillo ese y pegaba. Pegabas con cinta adhesiva. Con cinta adhesiva. Sí, sí, correcto. Con cinta yo adhesiva. trabajé con cinta abierta también. Y era un picadillo. Cuando uno terminaba la jornada, Sí, sí, sí. había un picadillo. Sí, 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 sí. ¿Y usted sabe para qué usaban ese picadillo de cintas en aquellos tiempos? No, ni por la mente. No se les ocurre. En las radionovelas, cuando había que hacer como que va caminando en el zacate, Ajá. con eso hacían el efecto ese. Ah, muy Con los bien, pedazos muy de bien. cintas. Para que se imagine, para que se Qué bueno. Qué Sí. bueno. Ahí. Sí, sí. Eso es parte Es- de lo. Sígueme. La red es una magia, bueno. don José, Sí. es una magia. Y vos que estuviste en la parte de producción y ahora que nos Ujú. comentabas eso de ese efecto del zacate, se hacían muchos efectos en realidad de esa Sí. manera. Sí, hay una anécdota buenísima de que me la venía contando José ahora en el carro, de cómo se hacía para hacer un efecto de un comercial. Contala, José, que esta es buenísima. Vamos a hacer el comercial gratis. Dale, Ah, no hay muy problema, bien, dale, muy pero es bien, que está genial. buena, está muy buena. Hay un Ojo los anuncio años. que hicimos como en el año 82, 83 de Matex, de un insecticida. Ajá. Decía, Matex mata, ¿verdad? Nosotros agarramos con el señor Leonardo Heredia, que Dios goce, la producción de ese comercial. Y para lograr hacer el mosquito, Ujú. se grababa en una velocidad más baja, que era en aquel momento a 7.5 en cinta abierta, lo que llaman las máquinas de cinta abierta, se grababa a 7.5 y después se reproducía a 15, que era la velocidad más alta. Pero para lograr ese efecto había que manejar también la intención en la voz. Entonces el señor locutor, esto. don Leonardo Heredia, llegaba y hacía, Matex mata. A siete, ¿Verdad? siete y Entonces medio, se siete y quedaba, medio. quedaba así. Entonces, cuando le daban la velocidad ya, la velocidad alta, 15. entonces hacía Matex, mata. Entonces ya se lograba el efecto. Sí, el mosquito hablando. El mosquito hablando. Ujú. Qué Entonces, bueno. son cosas que uno hacía con las uñas. Sí, claro, claro. Que había que ingeniársela, había que ser muy creativo en la radio. Había que crear. Súper correcto. creativo, súper creativo. Nosotros, yo me acuerdo, había una canción de Palito Ortega, de este señor Sergio Denis, que dice, te llamo para despedirme. Ujú. Había una canción de Palito Ortega Sí. que tenía un efecto de teléfono. Entonces, Ah, sí, yo sí, ponía, alistaba ese efecto del teléfono, Ajá. soltaba la canción de Sergio Llanes y antes de que él entrara, ya yo lo tenía calculado, soltaba el teléfono. Sonaba el teléfono y entonces entraba, te llamo. Ajá. Pero era creatividad en la cabina. Sí, sí, claro, claro, Entonces, claro. Casi, ¿quién lo hace? No. Ahora no, ahora ponchan, dan play y playlist y se van Sí, a tomar y café. Y los efectos Y ya todo lo que están, es ya cierto. se han producido. Y ya los miles efectos de ya están efectos, hechos. ya están hechos, exactamente. Entonces había que crearlos. Había que crearlos. Hay que que ponerse había que crear. creativo a ver qué hacías y cómo lo hacías. Sí. Porque no habían efectos. Sí, en aquel momento, digamos, cuando yo trabajé, yo estudié en el Centro Nacional de Locución de la Cámara Nacional de Radio y eso fue en el 94. Y ahí el estudio es impresionante, que es donde siguen Ujú. grabando la Canara, Sí, ¿verdad? correcto. ¿Usted le tocó con Marcos Cordero? Sí, ¿no? claro, Marcos Cordero. Famoso MacLeod. Sí, 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 correcto, correcto. En aquel tiempo Marcos Ahora te dice, Cordero ¿quién era, lo conoce? y era un señor muy serio y Sí, claro. siempre mal encarado y si usted hacía las cosas mal, te regañaba muy feo. Entonces uno tenía como miedo a la hora de grabar con él. Ya después uno le agarraba confianza y hacía las cosas bien, él te decía, muy bien hecho, Aguilera. Y, muchas gracias, Tomás. Entonces usted se soltaba un poquito. Claro. Ya le da más confianza. Sí, más confianza, exactamente. Entonces, Sí, ahí era muy interesante porque precisamente en ese momento
teníamos esa carencia, ¿verdad? Sí. De tener los efectos como ahora. Entonces había que producirlos también. Entonces había un montón de elementos ahí Sí. en el estudio de la Cámara Nacional de Radio, un montón de elementos, un estudio impresionante, donde se creaban prácticamente todos los efectos. Gente caminando, los caballos, habían formas de hacer, Supongo digamos, que el fuego, para sonar cuando como, sonaba. digamos, si llamaba a alguien por teléfono, ¿cómo Ajá. hacías para que sonara que era un teléfono que estaban llamando? O sea, bueno, y unas cosas ahí, pues, era impresionante. Había que crear, o sea, había que crear. Qué en linda ese esa momento, época, la de radio. Ponía verdad, uno o al sea, teléfono un papel para que ¿Sí? sonara como si A la larga llamada distancia. estaba así. Como si Sí, sí, estuvieras escuchando y no Sí. hablando, muy bien. Wow. Sí, muy chido, muy bonito. ¿Ah? Hay muchas cosas de la radio que contar. Mi primera entrevista en la radio ¿Con quién fue? la artista se llama María Sorte, una mexicana. Ajá. Yo era el controlista de don Jorge. Era el controlista de don Jorge en el programa Mis respetos. Ruedan los éxitos, Ruedan por los favor, éxitos, ¿verdad? Qué bonito. Por favor, con usted, gran señor. Don Jorge, no sé, se enfermó. No sé qué le pasó ese día. Entonces llama y dice, dígale a Chepe que lo haga. Que haga la entrevista. Y con un artista internacional. No sabía ni quién era. Sí, no No sé. lo conocía. Era su primera visita a Costa Rica. No puede ser. Qué bueno. No había como ahora que usted se mete un toquecito Sí, a Google a y buscar Google, internet y y encuentra toda la encontrás, información claro. no había nada más que llegaba el promotor con el artista y Ajá. juéguesela. A ver qué hace. Y yo le voy a decir, ha sido la hora más larga de mi vida. Ha sido la hora sin más duda. larga de mi vida. Chepe, sin duda, te vamos a decir, Chepe, que tú me Sí, contas. sí, con toda Ah, confianza. Chepe, sí, de hecho, sí, es que imagínate. Ahora bien, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Te estaba ¿Qué le pálido, pregunto? pibe? ¿Qué le Yo no digo? sé, ¿Qué? ¿Qué voy Yo a no decirle? sé. ¿Qué voy a Es preguntarle? más, ahora se me quebró la voz y todo, igual que aquella vez. Qué fue un trauma. Sí, sí. Qué increíble. ¿Y habías escuchado la canción o no? Sudé como nunca. Había aire acondicionado y todo, pero yo sudaba. Imagínense, no, ahora que me pongan cualquiera y que no conozca de dónde viene, yo saco la entrevista. Claro. ¿Y Ya el con tema la lo habías escuela que escuchado, uno José? tiene. ¿El tema lo habías escuchado o nada? No había escuchado nada. Era su nada. primera O sea, no producción. sabes si era salsa, merengue o qué. Era o un rock. disco de 45 que ya llegaba a presentar. Nada, no sabía si era baladista, si era salsera, nada. Y una hora de entrevista con eso. Y una hora de entrevista, pues Ruedan los éxitos. ¿Y cómo salió? Sí, ¿cómo salió? No sé. Yo creo que bien. Yo creo que bien, aunque el artista nunca más regresó a Costa Rica, pero... No, yo creo que por eso no pegó. Ella Ay, qué bueno. era muy buena actriz. Qué bueno, qué La bueno. cantante no. Qué bueno, muy qué buena bueno. actriz, Qué sí. bueno. Qué bonito, Chepe, de tenerte a vos aquí con Sí. nosotros compartiendo de los inicios de la radio, porque muchos de los que nos ven de repente tienen una idea de cómo fue eso, pero vivirlo desde dentro y tener la oportunidad de compartirlo Es otra genial. cosa. Totalmente. José, ¿cuánto tiempo estuviste en Centro? Yo en Centro, en la primera etapa, Ajá. trabajé 18 años. 18 años. 18 años, salgo en un enero. Ajá. Ya estaba, así como digo yo, voy a descansar un toque porque estaba 18 años sin vacaciones, sin nada, porque yo soy de los... Que te metes en algo y yo te yo gusta y disfruto mucho de la pasas- radio. Yo cojo vacaciones así, un día, 2 días y ya. Y me fui para Música Fundación. Ajá. Descansé 15 días. Mm. Nada más porque me llamaron de Música Fundación. ¿Es cierto que te va a hacer de Radio Central? Le digo, sí, ¿por qué? Veniste mañana a hablar conmigo. ¿En serio? Sí. Y entonces le digo, sí, está bien, pero a menos 15 días para descansar. Claro. Porque quería descansar. Sí, totalmente. Tiene mucho tiempo. El 1 de febrero del 90 entré a Fundación. Ok. Y en Fundación estuve en el estudio de grabación. Ajá. Después de estar viendo en Radio Centro 6 emisoras en el estudio de grabación. José, sí. perdón, ¿cuáles emisoras eran en Centro en ese momento? Centro tenía la W Radio San Isidro, la W Radio Liberia, Centro Turrialba, Mi Radio en Alajuela, Estéreo Azul Ajá. ¿verdad? y Radio Centro. Y Mira Radio vos. Centro tenía 2 frecuencias en FM y una en AM. Radio Centro era 800 en AM, Ajá. 96.3 y 90.3.
90.3. Teníamos 2 frecuencias en FM. Entonces, a mí me tocaba todo lo que era la producción de las emisoras. Híjole, sí era bastante. Todo lo que eran comerciales. Ajá. Todo me Mantenimientos tocaba, y eso mantenimientos, todo me tocaba escribirlos, hacerlos. Ya uno no lleva ni qué inventar. Claro. Porque eran tiendas de San Isidro, tiendas de Liberia, tiendas de Centro Turrialba, de mi radio en Alajuela, los comerciales para Estéreo Azul que eran más high, ¿verdad? Sí, era como... Totalmente otra clase, eran muy finos, entonces había que acomodarse a todo eso. Y con una discoteca ahí de música instrumental, que ya no lleva ni que sacarles. Sí, claro. Es que ahora usted se mete a YouTube y usted Comienza a ver comercial. Va. Sí, sí. Es más, dice, un comercial para una tienda X, entonces le aparecen un montón de opciones de música. Sí, Sí. aparecen 1000. El restaurante, sí, le aparece un montón. Claro. Y antes era, busque aquí, Sí, a ver es qué. cierto, Ya tienes que buscar la ya este lo música usé, del ya este lo comercial, usé. claro. Ah, no, pero lo usé para Liberia, vos usarlo para... Ibas alternando. Voy a usarlo para Pérez Celedón. Había que hacerlo de esa manera. Había que hacerlo porque no había más. Y teníamos unos discos de efectos. Teníamos discos de efectos en aquel entonces. ¿Producidos por ustedes? ¿O No, de se afuera? mandaron a traer a Estados Ah, Unidos. sí. Discos de efectos. De hecho, llegó un colega una vez y dice, uy, mae, dice, ¿qué estudio más chuzo tienen ustedes? Porque lo más grababan solo en cassette. Grababan en cassette en ese tiempo. Y ustedes con Nosotros cinta en abierta, cinta claro. teníamos claro. como teníamos 3 cintas abiertas teníamos. Entonces Sí. llegó y dice, qué chuzo. Sí, pero, sí. pero vieras que sí, nos la jugamos muy bien. Aprendí en el estudio, tuve 2 maestros que, como lo dije al principio, súper agradecidos con ellos. Súper, me han hecho mucha falta, la verdad. Ellos 2 me han hecho mucha falta. Claro. Don Roberto, que se fue hace 3 años, don Jorge, que se nos fue hace poco. Híjole, qué par de señores. Qué par de profesores tuve yo. Sí, Para mí grandes personas. son mis tatas, siempre lo voy a decir. Por supuesto, Chepe. De hecho, que llega- Semejante llega- personaje no llega- podía tener un par de maestros. Llega mucho, aprendí mucho Claro. de ellos, demasiado, digo yo, que aprendí de ellos en todo. Ellos, yo me gané el cariño de ellos porque nunca fui el empleado reloj, nunca. Siempre fui el que se puso la camiseta y ellos valoraron también eso porque más de una vez estábamos ahí en la oficina y salía don Roberto tal vez a cenar o algo. ¿Qué está haciendo? Le digo, ya voy a terminando. ¿Qué? Bueno, lo espero, vamos a comer. Y así, el juego. Y otras cosas más que no puedo contar aquí, obviamente. Que dejamos para después. Qué bueno. Nos imaginamos. Porque de verdad, no, eran muy especiales conmigo. No, Claro. pero eso es un ejemplo, Chepe. Y me parece que lo podemos rescatar. Cuando uno hace las cosas más allá del salario, cuando uno Muy buen da esa punto. milla extra, las recompensas vienen después. Vienen después. Porque Totalmente. tu interés es más allá de eso. Entonces, yo lo veo, digamos, hasta la fecha, que mucha gente que yo conocí en radio, yo tengo 25 años de radio, en todo este tiempo, muchos ya no están. Pero eran de ese tipo de personas, reloj, como dice usted, ¿verdad? que llegan minutos antes. Recuerdo una vez un personaje con el que trabajé en una radio, era impresionante. Desde que él llegaba, faltaban 2 minutos para que entrara a la cabina y se paraba en la entrada. No. Se paraba en la entrada. El hombre se paraba Hasta así. que pasaran los 2 Se paraba así, minutos. estaba esperando entrar a la cabina. Daban la hora, las 6 de la tarde. Buenas tardes, compañero. Yo, buenas tardes, bienvenido. Entraba a cabina, digamos. Hacía los turnos de cabina, exacto, y exacta a la hora que terminaba, se iba. Wow. Y era así igual. Entonces, una vez recuerdo que un compañero le llegó tarde y le dijo, le llegó tarde 5 minutos. Y le dijo, mira, ¿qué vamos a hacer con esos 5 minutos que me debes? ¿Por qué? Usted llegaste 5 minutos tarde. ¿Así? No, en serio. Y es en serio, o sea, es real. Y él le dice, no, estoy hablándote en serio. O sea, me debes 5 minutos. O sea, o me los pagabas. No era una Estoy broma. anonadado y No soy era con una la boca broma, abierta. en serio. No te lo creo. Así era, y así era. Yo digo, qué increíble que hay gente así. O sea, yo me río ahora, pero Claro. yo lo vi en vivo y a todo color. Y yo decía, ¿cómo es ¿Qué es posible que esto? haya gente Claro. así? Claro. Entonces, ahí es donde rescato, Chepe,
que tengas una trayectoria de tantos años porque siempre fuiste más allá. Es decir, Siempre. nunca te preocupaste por eso. Y yo creo Nunca. que cuando uno se despreocupa por cosas como esas en asuntos de trabajo, cuando uno ama lo que hace, le pone pasión, va más allá, y sin duda alguna la recompensa es tener muchos años en esto. Es eso, el amar lo que uno hace. Es que Yo creo que una es eso. cosa es decir, yo trabajo en una radio y otra cosa es amar la radio. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Pero también, o sea, creo que es la personalidad de vos. O sea, aunque no hubieras trabajado en la radio, yo creo que tu personalidad siempre te va a permitir hacer más de lo que te pongan a hacer. O sea, ¿por qué? Porque, y es parte de lo que queremos recalcar en el bache, o sea, es olvidarnos de la corta memoria y todas estas personas como ustedes que marcaron época eran porque realmente amaban, se mataban, daban más allá de lo que se hacía y por eso se hicieron tantas cosas en los 70s, 80s y en los 90s porque la gente quería más, o sea, no se quedaba con eso, ya hice eso y listo, o sea, no, es ver, ahora hice esto, bueno, ¿qué más hago? ¿Cómo lo llego al siguiente límite? O sea, No quedarse ahí. Exactamente, correcto. Ahora bien, había gente que le ponía ganas a la Yo me cosa. hubiera quedado en cabina Sí. toda la vida. ¿En serio? Sí, sí, Yo claro. me hubiera quedado en cabina toda la vida. Pero yo quería más. Claro, Sí, claro, quería por más. supuesto, Correcto. por supuesto. Por eso aprendí producción. Después llegó a Música Fundación y comenzamos con giras, mercadeo. Ajá. Comenzamos a andar en las playas. Yo andaba manejando la tumbacocos Ah. y andaba jefe del personal y todo. Pero hacía como 5 cosas, pero lo disfrutaba. Correcto. Era avanzar, ¿Y era qué era avanzar. lo que quería? Que el medio estuviera bien. Exacto. Es que Ese es amor el a la objetivo. camiseta, o sea, sí. Ese es el objetivo, claro. Eso es. Que funcione el medio. Correcto. José, ahora que nos quedamos en Fundación trabajaste en la radio tal cual. Trabajé en el estudio de grabación, Ajá, hacía cabina también. también. Y después aparece la oportunidad, cuando nace 89 ya, me quitan del estudio y me dan la programación de 89 ya. Ahí empezas con el tema de programador, o sea, a No, partir ya de ahí yo había o sido ya. programador en Radio Centro. Ok, Cuando don Jorge se fue de Radio Centro, que Sí. puso Radio Mega, yo me quedo como programador en Radio Centro. nada más voy a hacer un pequeño. ¿Puedes explicarnos qué es lo que hace un programador? Porque hay mucha gente que no sabe qué es un programador de radio. ¿Cuál es la función del programador de la radio? En aquel entonces, cuando me dan oportunidad a mí en Radio Centro, Sí. pues yo era el jefe de cabina, el encargado de escuchar la música que llevaban las casas disqueras, Ujú. escuchar disco por disco, a ver qué le servía a la radio o qué no le servía a la radio. Había que tener Sí. criterio, porque también hay que saber a quién le estamos llegando Correcto. para darle esa música a las personas que le estamos llegando. Correcto, sí. De ahí, si yo le estoy llegando a una emisora popular, como Mega, como cualquier otra de esas emisoras populares, yo no le voy a meter música en inglés. Correcto. ¿Verdad? O un rock muy pesado. Un Andrea Bocelli con Exactamente. Entonces, hay que seleccionar y saber a quién le estamos llegando para saber qué le vamos a dar, qué producto le vamos a dar. Sí. Eso es lo que hace un programador, así a grosso modo, y también encargarse de lo que es la radio en sí, el marco formal de la radio, Ujú. lo que llamamos mantenimientos, hacia dónde va la radio, y lo que es la producción también, que uno se encarga de estar en la oficina de programación, Sí. que va de la mano con el estudio de grabación, porque ahí es donde se crean las ideas. Yo Ujú. puedo tener ideas en la oficina, Ajá. pero tengo que plasmarlas en el estudio de grabación. Correcto. Eso es, a grosso modo, lo que hacemos nosotros. Mejor explicación realmente Sí, imposible. es un trabajo duro. Correcto. Un programador. Y lo Sí, que hablamos, y es o sea, constante. no es tan fácil como verlo sentado uno en una oficina escuchando música y demás, que No. era Que dicen, qué bonito, qué rico se la tira, estaba escuchando música. Pero no se imagina el montón de ideas que uno tiene ahí, Claro. que quiere generar para darle al oyente siempre lo mejor, porque hay que luchar por eso, darle siempre lo mejor al oyente. Sí, porque ya hablamos de audiencias, hablamos de llegarle al oyente, de mantener al oyente. Es que eso es lo más enamorado de la difícil, radio, ¿va? mantenerlo. Sí, claro. sí, Eso es lo más difícil, para eso hay estrategias en mercadeo, cómo llegarles, cómo estarlos alimentando cada día para que no nos den el perillazo. ¿verdad? Exacto, el perillazo. Correcto. Eso es el famoso El perillazo, famoso que no perillazo nos que era cambien, así, no era así, para que no era nos así. cambien, correcto. que nos sigan exactamente. poniendo Sí. ahí, ¿verdad? Totalmente. José, 89 ya. 89 ya es una de las escuelas más bonitas para mí. Sí. ¿Por qué? Porque me toca trabajar con jóvenes
que no son expertos en la radio. Ok. Solo tenía una persona que tenía experiencia, ¿Quién era, que José? era Ana Lorena Hidalgo. Ana Lorena Hidalgo venía, saludos, Ana. que trabajó en Radio Sabrosa, ella. Ellas, Y trabajó en ¿Vos? otras emisoras y ella era la única que tenía experiencia. Estuvo Yair Cruz, Hexen Guillén Abarca, Silvia Silvia Brenes, Brenes, que- Rocío Zamora. Fuimos compañeros. ¿en serio? Fuimos novios, de hecho. Fuimos novios. Después Saludos, Silvia. estuvo una muchacha apellido, Verónica Marín. Ajá. y- Verónica, Vero. Sí, entonces todos ellos, Sí. excepto Ana Lorena, sin experiencia. O sea, la sacaron, hicieron Totalmente un casting sin y experiencia. Después llegó Michael Ruiz, Ajá. que venía de Radio Centro, pero era su primera experiencia de Radio Centro y estaba comenzando. Y entonces nos toca comenzar a guiarlos, Sí. y a guiarlos, y a guiarlos. Y tan es así que los poníamos a leer. Yo me lo llevaba a la oficina cada vez que salían del turno. Ujú. Vengan a la oficina, los ponía a leer el periódico. Le digo, ahora sí, esa noticia cuéntemela. Agárrela, léala, pero me la va a contar, no me la va a leer. Porque así es como usted tiene que decirse al oyente, al oyente. Le digo, no leyéndola, porque leerla la va a leer cualquiera. Le digo, usted tiene que contarle a la gente lo que está viviendo en la noticia. Sí, sí, claro. Y Ah, entonces bueno. ahí es donde muchos comenzaron a interpretar una noticia. Sí, porque digamos, y eso lo hablamos ya del medio en sí, cuando uno lee un periódico, esas noticias se hicieron para leerse. Sí. Correcto, para que estoy usted de las acuerdo. lea, Sí. para que usted las lea. Correcto. Pero si vamos a transmitirlas en radio, Ajá. hay que Interpretarla. el léxico es diferente. Hay que Correcto, hablar totalmente. para que la gente entienda Totalmente. que se escucha. Entonces, de ahí viene muy bien, una muy buena idea. en Y, realidad. y otra cosa, el micrófono siempre está puesto aquí, entonces le digo, use sus manos. Las manos hablan mucho. Claro. Las manos dicen mucho. Un gesto, una sonrisa, un movimiento de cabeza al aire dice mucho, pero hágalo. Utilice Qué su bueno. cuerpo a la hora de hablar, Claro. como el cantante. Sí, es totalmente. El cantante, sí, Es un hay refuerzo. cantantes Sí. e intérpretes, como lo digo yo en mi programa en Noche de Estrellas. Hay cantantes e intérpretes. El intérprete es el que de verdad te mueve la fibra. Es el showman. El José que te José, mueve por la ejemplo. fibra. Sí. El que te hace sentir- el que José te- Mejor José, ejemplo. el que te imposible, pone la piel claro. de gallina cuando usted lo oye cantando. Sí, ¿verdad? Sí. claro. Pero esa canción la Un canta Rafael. otro y no me dijo nada. Y es la misma, Es un y es la cantante, misma es un historia. cantante. Él es un cantante, es la misma historia. Totalmente. Pero no te dijo nada. Muy Eso es, bien. eso Linda, es- qué lindo eso. cuando usted está en un micrófono tiene que ser un intérprete. Hay que hacerlo. Sí, hay que Sí, hacerlo. hay que hacerlo, Hay que hacerlo. transmitir. Hay que transmitir eso, como me pasó en el programa, ¿En cuál? en mi programa hace como 4 años. Ajá. Llega un grupo de Guanacaste y entonces digo al aire, digo, qué rico, nos trajeron tanelas, rosquillas, y que esto, que lo otro. Cuajadas, Digo, bueno, tor- cuajadas, digo, y ahora mi compañero va a ir a hacer cafecito para tomarnos unas Claro. rosquillitas, con las rosquillas, que esto, que lo otro. Llega a la casa y le dice, muy rico lo que me trajo. Le dice la doña. yo no llevaron nada. Sí, sí, no, fue Pero es Era- imaginación. sí, claro, es totalmente, imaginación. totalmente. Sí, Qué y bueno. eso- Y eso hay que imaginación. explotarlo. Sí, sí, sí. Mi Pero- profesor de formación decía eso, que la pantalla más grande que existe es la imaginación, decía ella. Totalmente. Qué Entonces, bueno, siempre, sí. siempre cuando estudiábamos, cuando estudiaba yo en el centro, era Ujú. esa idea de decirle a la gente, transportarlos, ¿verdad? Totalmente. Claro. ¿Cómo creas? Porque la televisión, digamos, ahorita que estamos a través Sí. del Facebook, Correcto. GTQ, la gente nos está mirando, ve todo lo que está pasando y todo lo que estamos diciendo. Si lo hiciéramos en radio, esto en radio, Sí. habría que crearle a la gente... Crearle la escena. la Ejemplo, escena, o sea, exactamente. El crearle tema de la escena. cinta, o sea, cómo contar el tema de la cinta en Por la eso, o radio. sea, hay que crear esas imágenes. Correcto. Entonces, Sí. la imaginación es importante en ese momento, como hizo Chepe en ese momento, y todo el mundo decía, ay, qué rico, hay que hacer una rosquilla, y ese café, y no era tal, pero la gente lo percibe. Pero como lo eso vendiste, claro. eso es crear radio, hacer radio. Sí, estoy de Y acuerdo. usted agarra y dice que está comiéndose un limón con sal al aire y le hace el agua, Claro, la boca a agua mí un me la montón de hiciste boca. gente. ¿Cierto o no? Uy, sí, sí, sí. La boca agua. La boca agua un montón de gente. Uy. Qué Ya, bueno, pero es sí. parte de vos. Claro. Son las 2, 3 de la tarde, se me estoy tomando un cafecito. Café. Está calientito, déjalo que se enfríe un poquito, nada más. Claro. Está humeante, que esto, que lo otro. Y la gente ya siente hasta el olor. Sí, Totalmente. es cierto, es Hasta el cierto. olor lo siente. Qué Total, bonito es totalmente. crear eso. La radio eso es lo maravilloso de la radio, Chepe. Sí. Sí.
Eso es, la radio es imaginación, eso depende de la persona que esté detrás del micrófono. Sin duda alguna. Totalmente de acuerdo. Sin duda alguna. José, de 89 ya, ¿qué pasa con vos? ¿Te quedas ahí? ¿Dónde te vas? De 89 ya, resulta que deciden cerrarla. Nunca entendí por qué. Si la emisora estaba en los 10 primeros lugares, nunca entendí por qué decidieron cerrarla. Sí. Se dieron cuenta en Radio Punta Arenas que yo me iba a ir de 89 ya, entonces me llamaron, nos reunimos en un lugar allá por San Francisco, una soda, Ujú. y ya, llegamos a un acuerdo, y los últimos días en 89 ya estaba, en las mañanas en 89 ya, y en la tarde en Radio Punta Arenas. Y así se dio la negociación, el traspaso. Y el switch ahí, digamos, de El cambio. switch, ya llegué a acomodar la programación de Radio Punta Arenas, a acomodarme con el personal, que era personal de mucha escuela, que había que amarrarse los pantalones, como dicen. Ah, sí. Pero gracias a Dios salió todo bien y la emisora creció. ¿Quién bastante. estaba en el puerto cuando vos llegaste, José? Cuando yo llego a Radio Punta Arenas estaba Giovanni Castillo, estaba Larry Chaverri, estaba Marcos Espinach, estaba Warner Cordero, Mauricio Calderón, todos muy buenos. Sí, todos gente Sí, o sea, excelentes, era muy gente de buenos. peso, o sea, Era claro. cuestión de que tuvieran un guía nada más. Y yo, como digo, yo no regaño, yo hago observaciones. Era lo que te iba a Porque decir. yo soy un guía, yo le digo, yo no soy un jefe. Yo soy un compañero suyo con un poquito más de responsabilidad. Punto. Está muy bien, está muy bien. Y lo que hago son observaciones. Muy bien. De hecho, a veces le decía, vamos para el cuarto de las patadas. El cuarto de las patadas. Pero era la oficina. Pero era para hacerle las observaciones. Entonces él me Sí, dice, esto lo puedes hacer mejor si haces esto y esto y esto y esto. Ya, así de sencillo. Sí, ya tenías mucho Sí, tiempo. pues ya, tengo experiencia. la escuela, uno... Ese pelo no es de gratis. No, esas Sí, sí. canitas. Esas ahí están. canas. Por algo están ahí esas canas. Por algo. Totalmente, totalmente. Sí. José, también lo veníamos hablando, no te tocó a vos esa etapa, pero o sea, era interesante cómo las radios buscaban qué hacer y Radio Punta Arenas creo que ganó un Guinness Record por pasar más tiempo en una cabina de radio. Sí. Yo llegué después de la última vez que lo hicieron Ajá. ellos, que estuvieron no sé cuántas horas sin dormir haciendo radio. Estuvieron todo el personal, Sí, incluso lo que me contaron ellos, Ajá. ¿verdad? Incluso había una gente de los Guinness supervisándolos a ellos Ujú. para que no Para que cumplieran con no se todos los- durmieran, claro. para que cumplieran con todos los requisitos y lo lograron. Yo creo que es la única emisora aquí en Costa Rica que lo ha hecho. sí, yo creo que sí, Sí, es sí, correcto. sí, yo he oído otras que han tratado de hacer, digamos, más Ajá. tiempo permanencia en cabina, pero Y sí ellos lo creo hicieron que- 2 o 3 que veces. solamente sí lo logró el Guinness. Dos el o tres premio, veces lo premio hicieron. como tal. Totalmente, sí. Sí. Lo ¿Cómo hicieron 2 o 3 hacías veces. para manejar un camerino, entre comillas, de eso? O sea, porque no era cualquiera. O sea, Giovanni era Giovanni en su momento. Sí. Y llegar a dominar y, mira, vamos sobre esta línea, o sea, creo que no es cualquiera que podía Ah, hacerlo. pero es que creo que lo manejó muy bien Chepe. Es que, como les dije antes, yo lo que hacía era observaciones. Entonces, al yo explicarle lo que quería, Sí. por qué se quería, entonces, sí hubo momentos en que no querían entender, obviamente, porque a veces uno como, no, si lo van a hacer así no va a servir, pero cuando ya se dan cuenta que sí funciona, entonces ya, ellos se dan cuenta que usted pegó una vez y que pegó otra vez, entonces ya hay un respeto y entonces ya dicen, Y un "Bueno, respaldo ya también, le hacemos claro. caso, Claro. ya le hacemos caso, Claro. ¿verdad? Ya le hacemos caso a ese canoso. Sí, no José, está mal. una anécdota bonita, y me la venías contando, fue lo que hicieron en Radio Punta Arenas con el disco que vos decís. O sea, si yo te pregunto, ¿cuál es tu mayor legado para la radio en Costa Rica? Creo que esa anécdota es muy bonita. Yo creo que nuestros oyentes sí merecen la pena escucharla de vos. Yo tengo ese que yo le conté ahora, Sí. y también tengo de lo que yo me siento súper orgulloso. Vamos a las dos, dale. Es de que, digamos, yo llego acá y me encuentro un pupilo mío, de que pasó por las manos de formación. Llego a otra empresa de radio y me encuentro otros por allá. Ujú. Entonces, para mí es una satisfacción del trabajo que uno ha hecho, en algo ha servido, digamos. Uno ha dejado como el Esas granito semillitas de que van arena, la creciendo. semillita ahí, han ido creciendo.
un Jair Cruz. Jair Cruz es uno de los mejores animadores de este país de conciertos. Sí. Eso no se le puede quitar. Correcto. Es uno de los mejores animadores. Pasó por las manos. Si ustedes hubieran conocido a Jair cuando llegó a la radio por No me lo primera puedo vez, imaginar. con el pelo como por la cintura, para empezar. Entonces llegó bueno. con una gorra, con el pelo ahí Ajá. escondido, para que no nos diéramos cuenta que andaba el pelo largo, ¿verdad? Y así, y logramos sacar de él. Claro. Igual que Michael, igual que... Sí. en Música Fundación estuvo Miller, estuvo Miller. Carlos Álvarez. Sí, mira, Carlos wow, Álvarez también sí. estuvo Qué con, bueno. con Sí, nosotros ahí. Entonces, hay un montón de gente en la radio que uno ha servido por lo menos de guía. Claro. En su momento, ¿verdad? Y yo me siento orgulloso de cuando me los encuentro, porque muchos de ellos me dicen mi tata. ¿Qué, mi tata? ¿Cómo estás? Bien, es algo bonito. Claro. Y lo otro que yo me siento súper orgulloso, que yo se lo decía ahora, es algo que se hizo en el año 2000 en Radio Punta Arenas, Ujú. con mi amigo, mi hermano Gustavo Hernández, que era el que trabajaba el estudio de grabación de Radio Punta Arenas. Sí. Logramos hacer, vamos a ver, lo vamos Dale, a dale. sorprender, lo vamos a A sorprender. ver, sorpréndame, sorpréndame. Está bueno. ¿Usted se acuerda de Memo Neira? Sí, por supuesto. Sí, Claro. bueno. ¿Usted se imagina a Memo Neira cantando con Eleno Maña? No. Ah, bueno. Bueno, no. Podría, pero no, o sea, no. Bueno. Sí. Ya Lástima que murió. lástima Ajá. que no traje el disco, porque Tienes que lo mandarle iba a la tra- foto. sí, le voy a mandar la foto para que lo tenga. Sí, Sí. sí. Y le voy a traer el disco también. Hay 10 artistas que cantan con Memo Neira en ese disco. Ajá. Lo hicimos en Radio Punta Arenas. Un trabajo que yo venía Maquinando, ideándolo, claro. desde que estaba en Radio Centro antes, Ajá. la primera etapa. No se me había dado. En Música Fundación lo intenté, tampoco se me dio. Llego a Radio Punta Arenas y me encuentro un buen estudio de grabación más moderno. Sí. Y entonces digo yo, aquí es el momento. Comenzamos a trabajar. Fueron, no sé, cuántas horas de estudio, porque fue mucho tiempo. Llevar a los artistas, a Javier Cartín, Eleno Con la Maña, alineación. Rina Vega, Alexis Gamboa, Adriana Loría, Maggi Barrientos, bueno, entre otros, son 10, imagínense. Ujú. Y logramos que cada uno de ellos cantara una canción con Memo Neira. Qué bueno. ¿Ok? Sí. Entonces, Adriana Loría canta Mantelito Blanco, si no me equivoco, que es una canción para la madre. Alexis Gamboa creo que canta Que Murmuren con Memo Neira. Y entonces, canta Memo Neira un pedazo, el otro pedazo lo canta el otro artista, y los coros los hacen Memo y el artista invitado. Juntos. Súper bien. Hacen los coros. Ese disco se hicieron 5,000 copias y no se sacaron más copias. Fue una edición especial que hizo Sony Music. Y todas se vendieron. Llevé yo el disco a Sony Music, se lo enseño a Arnoldo Castillo y a Ajá. Rafa Rojas, y me dice, Rafa, negro, ¿cómo hiciste esto? Le digo, se dice el pecado, no el pecador. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Y lo mejor de eso es Y me que compraron la producción. ¿Te la compraron? buenísimo, La compraron la claro. producción, por eso sacaron el disco ellos. Claro. Sony sacó el disco. lo bueno es que esta historia va a tener una segunda parte. ¿Por qué? Porque el invitado de la próxima semana es Rafa Rojas. Entonces vamos a saber qué pasó con esa producción. O sea, nos va a quedar espectacular. Perfecto, Ah, bueno, buenísimo. le voy a conseguir el disco para que lo Buenísimo, tenga. Ah, claro, ok. Para que totalmente. usted lo- Para mostrárselo a los Para los mostrárselo. campeones Totalmente. del bache, Sí, claro. fue algo de lo que yo me siento orgulloso de haber hecho, porque esto lo hicieron solo en México, en España con Nino Bravo y la hija de Nat King Cole con el Ajá. papá, Sí, correcto. Sí, Nat King Cole con la hija. correcto. Ujú. Con Natalie Cole. Sí, creo. con Natalie Sí. Cole. Ah, Y en porque México lo hicieron, creo que Javier Solís, si no me Mm. equivoco. Sí. Bueno, nosotros Entonces, aquí en esas Costa son Rica de las con- cosas que... Felicidades y gracias por ese aporte, José, porque no todo el tiempo tenemos la opción de, o sea, encontrar la cinta que la encontraste para poder hacer eso. Ah, y sí. la creatividad de querer hacerlo y sacar el tiempo. O sea, Y hay algo, Agradecértelo, de hay verdad. algo que para hacer eso fue un trabajo muy difícil, pero muy difícil, porque resulta ser que las cintas originales de las pistas sí, era con las que Memo Neira trabajaba, Ajá. ¿verdad? Sí. Entonces, de tanto usarlas, se fueron como estirando. No, se No notaba, puedo creerlo. no se notaba tanto, pero a la hasta hora la de que lo ponías. sincronizar Ajá. la que es original con la pista, pues se iba corriendo.
se iba sí, corriendo. sí. Entonces fue un trabajo, de, como dicen, de cirugía, Wow. de ir ajustándola para que no se notara. Y lograr el Y lograr trabajo final. Y lograr el trabajo final. Qué Fue bueno. así que de mucho, mucho trabajo. Y en eso felicito a Gustavo Hernández porque también se puso las pilas. Claro, eso no era un trabajo fácil de No estudio. era fácil, se llevaron muchísimas horas, muchas horas para lograr eso. Chepe, qué bonito aporte de verdad que nos has compartido hoy en el bache. Qué lindo tenerte, aparte de prácticamente eso. aterrizando Sí. el final del programa, pero agradecerte habernos ¿Cómo acompañado. ya se terminó? Sí, ya estamos terminando. Que no o sea, parezca rápido. eso, y eso que aunque no pusimos aunque no música. parezca, o sea, aunque no parezca, sí, estamos en el cierre. No, agradecerte de verdad. Nos quedamos con 1000 cosas ahí todavía. Totalmente. Por compartir Correcto. con los amigos del bache. ¿eh? Voy a aprovechar para decirle a los amigos oyentes Sí. que Radio Centro, que fue la casa donde don Jorge también nació, Sí. y don Roberto Hernández, su primera experiencia en radio, a partir del 1 de agosto Ajá. vienen cambios, Qué bueno. cambios muy importantes, entonces quiero invitar a los amigos que nos están ahí Ujú. viendo, que sintonicen para que se den cuenta de los cambios que vienen de Radio Centro, que es todo lo que he aprendido de la experiencia de don Jorge, Estos don 44 Roberto, años. de su familia, Sí. todo lo que hemos aprendido ahí juntos, el equipo de Radio Centro. Estamos trabajando todos unidos Ujú. para sacar la empresa adelante. Te voy a preguntar algo. Si alguien que está viendo el bache ahora quiere ir a Radio Centro como vos en tus inicios, ir a darse una Qué vueltica, bueno. ir a ver qué pasa, ¿qué te parecería eso? Digamos, que llegue, mira, Qué vi el bueno. programa y me gustaría pues tener la oportunidad de conocer la cabina, porque ese empieza uno. Les traigo un disco. Yo los invito a mi programa a las 7 de la noche, se llama Noche de Estrellas. Los que quieran llegar a conocer la radio siempre van a ser bienvenidos. Así como yo tuve la oportunidad, me encantaría que otros también pudieran, de verdad, que aman la radio, Sí, sí. de verdad, entonces que lleguen y ojalá se les pueda dar la oportunidad. ¿Por qué Y, no? creo que el cierre este es el Sí. cierre, es decir, de decir Totalmente. aquellos que aman lo que hacen, Sí. que, Sí. que tengan una oportunidad, si pueden tener esa oportunidad, no la desaprovechen. Como Correcto. vos, No la como vos lo desaprovechen. hiciste. Vos Exactamente. tuviste esa oportunidad con esa pasión y es lo que iba a aportar ya para finalizar, que hay algo que no se aprende en las universidades, Chepe. No, Buen y punto. Oscar, que es el La carisma, pas- la pasión la y el pasión. carisma. Y aparte creérsela, porque vos no hubieras hecho nada con tener el disco y tenerlo guardado. Vos te la creíste, fuiste, mira, aquí tengo esto. Sí. Es creerla, es buscar esa Es oportunidad. eso, es eso. Es decir, correcto. Es lo que te hace a vos, lo que te Exacto, hace diferente. exacto. Lo que yo llamo carisma, lo que no enseñan en las universidades. Correcto, totalmente. Hay gente que tiene carisma para muchas otras cosas, Sí. que lo puedan desarrollar. Totalmente. Que no te lo enseñan en la universidad, sino que va más allá, como vos en tu caso y esa pasión que transmites. Que se te Chepe, desborda todavía totalmente. Se desborda totalmente aquí, que hemos Muchas compartido. gracias. De verdad, y qué bueno, de verdad, que sigas adelante. Muchos éxitos para vos con lo que estás haciendo ahora, con lo que emprendés. Y aquí estamos a la orden también. Todavía puedes igualmente. enseñarle a uno. algunas cosas. Igualmente, ahí los vamos a invitar al programa también Claro, con todo gusto. para que disfruten también el programa ahí en la radio. Es un programa para artistas nacionales, pero es un programa, así como es un programa positivo. Esa es es un la idea, programa de correcto. chisme, nada de esas cosas. Es un programa totalmente para apoyo al artista nacional y si andan algún internacional, pues también. Bienvenido. Muy bien. Y ya no voy a sudar tanto. Qué bueno, qué dicha. Qué bueno. Eso nos alegra. Señores del Bache, un placer haberles acompañado, Gracias de por verdad. todo, Gracias ¿verdad? a José. Chepe Bustos, de verdad, a José por habernos acompañado. O Gracias Chepe, a Chepe, ustedes. cariño. Gracias a ustedes. sí. De verdad, Oscar. Gracias a todos, de verdad. A vos, Lando, a José y a ustedes que están acá todos los miércoles acompañándonos. De verdad que la pasamos súper bien. Y ya saben, todos los miércoles acá en IQ y Gente IQ. Agradecemos a Walter García también que nos Súper colaboró hoy con importante. toda la transmisión y la producción de este Bache. Yo soy Lando Aguilera, nos vemos en el futuro. Chepe, muchísimas vemos. gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Y que Espero la pasen, Muchos éxitos para ustedes. que la Gracias. pasen tuanis. Nos vemos, gente. Chao, gracias. Bye.